A veces dice, ¿saben qué dice? La iglesia está en mi casa, dice. O sea, la palabra del Señor es clara, que dice ahí que no es comparada. Es cierto, es un templo, ¿verdad? Pero sabemos que es importante, ¿verdad? Es importante buscar del Señor. Dice ahí, todos los días de mi vida. David sabía de que estar en la casa del Señor había bendición. Si David le quería construir templo al Señor, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Y el Señor no se lo permitió, sino que le dijo, ¿verdad? Que tu hijo, Salomón, le dijo que él iba a construir. O sea, mire qué importante es buscar al Señor. Es cierto, no solo en el templo, también en nuestra casa, pero también en el templo se escuchan las prédicas. En el templo usted adora al Señor, exalta al Señor. En el templo es donde usted va a estar preparándose para el encuentro con el Señor. En el templo es donde le sirve usted al Señor, ¿sí? Entonces hay bastante bendición en estar unidos buscando al Señor en el templo. Amén. También otro pasaje que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Sí, entonces mire qué bendición. Entonces ya ahora la gente está agarrando, la gente que no le gusta congregarse, por supuesto, ¿va? Están agarrando esa mala costumbre de no congregarse, de no ir a ninguna iglesia, dice. ¿Y sabe qué dicen también? Dios me escucha allá en mi casa. Dice, yo le oro al Señor en mi casa. Es cierto, tenemos que orarle al Señor en donde quiera que estemos. Pero también, si la palabra del Señor dice que también estemos en el templo, es de hacerlo, ¿verdad? Porque hay bendición en eso. Entonces, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? De aquellos que dicen que no se congreguen. Aquellos que dicen, ¿y para qué congregarse? Así lo dicen. O a veces dicen, mejor le mando mis diezmos al pastor, ¿verdad? Por ahí en el banco le mando al pastor, ¿verdad? Pero sabemos que es a Dios que hay que traerle, ¿verdad? Y además dice, traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y hay alimento en mi casa. Por eso el Señor, probadme ahora en esto, ¿verdad? ¿En qué? En que tenemos que ser obedientes trayendo, ¿verdad? No es tiempo de ofrendas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, ¿verdad? Que la importancia de congregarse, la importancia de tener una identidad, la importancia de tener un lugar, una cobertura, la importancia de estar bajo autoridad, ¿verdad? Y entonces mire, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que ha puesto en el corazón de la gente, el no congregarse. Y entonces ve usted iglesias vacías. Por eso. ¿Por qué? Porque el enemigo han dejado que el enemigo entre a su corazón, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, porque sabemos que aquí hay bendición en buscar del Señor, hay bendición. Es parte de su preparación. De usted y mía, ¿verdad? Parte de nuestra preparación, el estar buscando al Señor. Parte de nuestra restauración también es buscar del Señor en la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos ser restaurados. Nuestra familia necesita ser restaurada. Nuestros hijos necesitan ser restaurados, ¿verdad? Y que se les enseñe la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder crecer. ¿Sí?
Y muchas bendiciones que hay en la palabra del Señor. Y muchas bendiciones hay también en congregarse. Y eso David lo sabía, ¿verdad? Amén. Vamos a ver otra. La número 3 dice, solo una cosa falta. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta es la historia del rico, el joven rico, ¿verdad? El joven rico dice que desde su juventud, le dijo a Jesús, ¿verdad? Que desde su juventud él había hecho todos los mandamientos, ¿verdad? Todo lo que decía la ley. Y entonces le dijo Jesús, está bien, ¿verdad? O sea, ahí cuando dice, le amó, ¿verdad? O sea, como le dijo, gracias, o sea, está bueno, ¿verdad? Que ame la ley, ¿verdad? Que ame la ley, los preceptos, los mandamientos del Señor. Eso está, pero perfecto, ¿verdad? Perfecto. Pero le dijo después, solo una cosa te hace falta. Le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conocía el corazón de ese joven. El Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor supo de que él tenía amor a la riqueza. Ese era el obstáculo que ese muchacho tenía. Y entonces cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. ¿Usted cree que cuando se le diga a algún rico, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres, será que lo hace? No tan fácil, ¿verdad? No tan fácil. ¿Por qué? Porque dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no puede también alguien servir a dos señores, dice. Servir a Dios y servir a las riquezas, no se puede. Porque entonces estaría engañando a uno y siéndole fiel a otro, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. Entonces, el Señor nos da el equilibrio a nosotros, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que darle a Él. A Él, ¿verdad? Lo que es de Él, ¿verdad? Por eso dice cuando en la moneda, ¿verdad? Dice, ¿qué cara tiene la moneda, verdad? Y tenía la cara del César, ¿verdad? Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? O sea, el Señor nos enseña. El Señor nos ayuda a nosotros porque nos hace falta muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Nos hace falta. Pero a este joven le hacía falta despojarse de lo que tenía, ¿verdad? Entonces mucha gente lo que hace, o por ejemplo, cuando se le habla de diezmar, muchos ponen el grito en el cielo, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a dar de mi dinero, verdad? Y a veces dice, ¿en qué pasaje habla el Señor de que le tenemos que diezmar? Dicen, ¿verdad? ¿En qué pasaje dicen que tenemos que ofrendar? Malaquías 3:10. El pueblo de Israel ofrendaba. Mire, Abraham dio el diezmo de todo. ¿Y quién le enseñó a Abraham a diezmar? El Espíritu Santo.
Amén. Y entonces vemos a la luz de la palabra del Señor que tenía que despojarse el joven rico, y eso es lo que le faltaba, ¿verdad? Entonces, solo una cosa es necesaria. Eso le faltaba a él, ¿verdad? Entonces dice que cuando le dijo ese joven rico, Jesús le habló, ¿verdad? Entonces dice que él después se fue, ¿verdad? Se fue y... ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas, ¿verdad? Y no quería despojarse. Entonces, no al amor al dinero, ¿verdad? Tenemos que despojarnos nosotros de las cosas materiales, ¿verdad? Porque sabemos de que el que nos ha dado todas las cosas materiales es Dios. Y las más importantes, las espirituales también, ¿verdad? Y esas son las que tenemos que aprovechar, porque las cosas espirituales son tesoros para nosotros. Son tesoros. Vamos a ver el número 4, dice. Solo una cosa es conocida. Ahorita les voy a explicar. Juan 9:25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué personaje es el que está ahí? Que vemos ahí. El que fue sanado, ¿verdad? Que Jesús lo sanó. Amén. Y estaba ciego, ¿verdad? Y entonces ahí, este muchacho que estaba ciego y que fue sanado, los fariseos llegaban y le preguntaban a él, ¿verdad? Mira, ¿y cómo hizo para sanarte? ¿Qué utilizó? Y que poniéndole salsa a los tacos, ¿verdad? ¿Y qué sentiste? Así. O sea que querían como presionarlo, ¿verdad? Para que él hablara de más, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a hablar de más? Iba a hablar de lo que Jesús había hecho en su vida, que lo había sanado. Y entonces le dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces mire cómo, cierre sus ojos por un momento usted, un momentito. Vea que no se mira nada. Oscuro. Oscuro, ¿verdad? Entonces, así, los ciegos así son. Pero si vemos, si lo vemos en lo espiritual, ¿cómo va a ser un ciego? ¿Algún ciego espiritual? También no va a poder ver. No va a poder ver lo espiritual, no va a poder ver lo que Dios tiene para los hermanos, ¿verdad? No va para él, ¿verdad? No se puede ver. O sea que tiene que tener visión. Tenemos que ver nosotros con los ojos espirituales. Amén. Y vemos también con los ojos también físicos, porque usted y yo más de algo hemos sido sanados, ¿verdad? ¿Sí? Si nos ponemos a preguntar aquí a los hermanos, más de algo, el Señor los ha sanado. Mire, gracias a Dios, a mi esposo, Dios lo sanó de cáncer. Y así tenemos, a mi hijo Yair nació, él cuando era pequeño le dio bronconeumonía. Ya casi se moría y Dios lo sanó. Ahora casi ni gripe le da. Gracias a Dios. A mí el Señor me sanó de la tiroides. ¿Sabe usted cuál es la tiroides? Es una glándula que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Es una glándula que a mí cuando tuve, bueno, como tengo tiempo, ¿verdad? Cuando yo tuve a mi hija, mi primera hija, Jennifer, cuando yo, o sea, di a luz, me hicieron exámenes, ¿verdad? Y entonces ahí me detectaron que yo la tiroides la tenía inflamada, la glándula. Esta glándula se le llama la glándula del crecimiento. ¿Sí? Entonces esta glándula es la que nos ayuda a nosotros a sentir, o sea, a crecer, a sentir
O sea, nos ayuda en muchas cosas, ¿verdad? Y entonces me detectaron que tenía inflamación en la glándula tiroidea. Y entonces me dejaron medicina y todo eso. Yo estuve en tratamiento, ¿verdad? Mientras estuvo mi hija pequeña. Y yo le pedí al Señor, o sea, yo tomaba la medicina, pero yo le decía, Señor, yo le decía, por favor, ten misericordia de mí, yo no quiero padecer porque la tiroides lo que hace es que se le haga un bulto aquí, a uno, se llama bocio, aquí, un bulto aquí enfrente. Y hace que se pierda la memoria, hace que agarre temblor de cuerpo, o sea, son síntomas de la tiroides, ¿va? Entonces, primero que se inflame aquí, convierta en bocio, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor, yo no quiero padecer eso, le decía yo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo oraba por mi garganta, yo le pedí al Señor, y entonces el Señor me sanó, para honra y gloria del Señor, el Señor me sanó. Me hicieron otros exámenes y ya no necesité de medicina. Me dijo, ya está bien, gracias a Dios. Y yo le di gracias al Señor, ¿verdad? Porque esa es una enfermedad fea, ¿verdad? Porque hasta puede agarrar cáncer ahí, cáncer de la tiroides. ¿Sí? Entonces, Dios me sanó de la tiroides. Entonces, aquí estoy, ¿verdad? Amén. Y entonces también mi hija también tuvo problemas al nacer, ¿verdad? Porque por mi tipo de sangre, y ahí es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, mire, mi familia es una obra maravillosa del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor, verdad? ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no decirle al Señor, yo quiero ponerte en primer lugar? O sea, nosotros así tenemos que decirle al Señor, quiero que tú seas lo primero en mi vida, lo primero en mi familia. Entonces nosotros como familia estamos bien agradecidas con el Señor, no solo porque a cada uno de nosotros en diferentes nos ha sanado, ¿verdad? Sino que también porque el Señor nos está restaurando como familia, ¿sí? Nos ha restaurado, ¿verdad? Entonces, por eso es que este muchacho ciego o sea, él tenía qué alegría, ¿verdad? De haber sido sanado, ¿verdad? Y los fariseos lo atosigaban, diría que va, lo presionaban, ¿verdad? Para que dijera algo del maestro, ¿verdad? Para que dijera algo del Señor. Y él estuvo firme en decir, yo una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? Entonces, como dirían nosotros, ya no me pregunten más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos querían estar ahí haciéndole preguntas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué no se hostigar, presionándolo, ¿verdad? Y no, dice que él permaneció firme a lo que él en su vida había sentido, ¿verdad? Porque no es igual que alguien sea sanado, ¿verdad? A que otro venga y que esté preguntándole. No es lo mismo. O sea, el que fue sano, ese tuvo una experiencia con el Señor sobrenatural, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero como los fariseos querían saber más y como querían saber también ver en qué fallaba Jesús, ¿verdad? En qué fallaba para molestarlo. Y sabemos que él nunca falló, ¿verdad? Él nunca falló. Entonces no tuvieron ellos que decir nada de Jesús, ¿verdad? Amén. Vamos a ver el número 5, dice.
¿qué hacer? Solo una cosa, ¿qué hacer? ¿Verdad? Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿verdad? O haber siendo perfecto ya, ¿verdad? Pero sí dice, una cosa hago, ¿verdad? Poner la mirada en lo que está adelante, ¿verdad? En lo que va adelante, ¿verdad? Entonces, solo una cosa es necesaria, ¿qué? Poner los ojos en el Señor, ¿verdad? Nuestra mirada en el Señor. Eso, ¿qué hace? Poner nuestra mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Puesto los ojos en Él, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo, Él es el que nos guía, Él es el que va delante de nosotros. Amén. Por supuesto también que dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder nosotros ser guiados, ser perfeccionados, restaurados, regenerados, porque sí necesitamos nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo va a ser mucho más fácil poder prepararnos. Va a ser mucho más fácil prepararnos para la pronta venida del Señor. Amén. Vamos a ver el número 6, dice, acerca del tiempo. Solo una cosa es necesaria acerca del tiempo. Entonces vemos en 2 de Pedro 3:8, y es la Biblia Serafín Ausejo, que les voy a leer, dice. Una cosa no debe quedaros oculta, queridos hermanos, que un día es ante el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿verdad? 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Mire, el tiempo de Él es perfecto. Él sabe, ¿verdad?, cuándo va a venir. Él sabe, mire, los momentos, ¿verdad?, que el momento que el Señor nos va a venir por su amado, ¿verdad? Pero nosotros, dice, ser pacientes, ¿verdad? Porque también el Señor es paciente con nosotros, porque todavía le fallamos, pero sabemos de que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Buscando al Señor, anhelando fervientemente en la búsqueda constante del Señor, porque el Señor dice, no demora el Señor su promesa. ¿Qué promesa el Señor nos dio? Bueno, el Señor nos ha dado muchas promesas escritas ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas promesas, pero una promesa importante es que Él va a venir por nosotros, por su iglesia, por su amada, aquella que se preparó, limpió sus vestiduras, aquella que está sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Cuando dice sin mancha, es sin mancha de pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros buscar en todo tiempo al Señor. Y también el Señor dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y esperando con ansia la venida del Señor. Porque hay el tiempo, ¿verdad? El tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo del Señor, ¿verdad? No es como nuestro tiempo, ¿verdad? Si se ha dado cuenta en estos días, las horas pasan rápido. Usted se levanta en la mañana, puede levantarse temprano,
Cuando siente usted ya es mediodía. Y después cuando siente ya está oscuro en la noche. O sea que van, las horas van así, tupidito, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya está pronto. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros esperar con ansia su venida. Miren, hay mucha gente que dice, ya el Señor ya no viene. Así dicen. ¿Pero para qué? Para que el pueblo se desanime. Para que el pueblo se desespere. Para que el pueblo se acomode. Nosotros no tenemos que acomodarnos. Señor, quite todo acomodamiento. El Señor quite todo adormecimiento también, porque hay gente dormida. Dormida y con los ojos abiertos. Dormida y con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque espiritualmente, sus ojos espirituales no están abiertos. Entonces, que el Señor quite de nosotros. Mire, hay gente que está indiferente también a lo de Dios. Se le habla de la palabra del Señor y no quiere buscar del Señor. Le pasan situaciones difíciles, a veces sus familiares, está un familiar enfermo, ¿verdad? Pero dicen, sí, llamen al pastor, ¿verdad? Llamen al pastor para que venga a orar. Sí, está bueno que llegue el pastor, ¿verdad? Pero solo quieren el beneficio. Cuando ya estando ahí en su casa le dice, mire, quiere recibir al Señor en su corazón. No, le dicen a uno, en otra vez, otra ocasión. ¿Verdad? O sea, solo quieren el beneficio del Señor y no quieren al Señor que lo da todo. Y esa es una mala costumbre. ¿Sí? No quiere que vayan a orar uno a sus casas, que vaya a orar uno a sus negocios, pero ¿en qué momento buscan de Dios? No lo buscan. Entonces, todo eso de buscar del Señor, todo eso de acercarnos al Señor, que tengamos la prioridad, ¿verdad? Que nuestra prioridad sea el Señor, antes que todo, que todas las cosas. Amén. Leamos Proverbios 16:16. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Aquí, quiero leer un pasaje. Proverbios 16:16. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Por qué le di este pasaje? Porque hay mucha gente que anda buscando la plata primero. Cuando dice la plata es el dinero, ¿verdad? Anda buscando primero el oro, la plata, negocios y todo, pero se han olvidado de buscar de Dios. Se han olvidado que solo una cosa es necesaria. Y esa es la más importante. ¿De qué? De estar a los pies del Señor. De buscar del Señor. Abraham lo entendió, ¿verdad? Porque cuando le dijo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿verdad? Parentela. Y Abraham salió obediente, ¿verdad? Y no sabía ni dónde iba a ir, porque le dijo, a un lugar que yo te diré. ¿Sí? Entonces, Abraham sabía que su prioridad era el Señor. ¿Sí? También vemos también a un Daniel que dice que fueron secuestrados, ¿verdad? Lo llevaron a Babilonia.
Lo llevaron a Daniel y sus amigos lo llevaron a Babilonia. ¿Para qué? Para que sirvieran al rey. Y dice que les daban ahí de comer carnes, ¿verdad? Pero eran carne sacrificada a los ídolos que tenían en Babilonia, ¿verdad? Y dice que Daniel y los amigos de Daniel no quisieron comer la carne, esa carne que ya está contaminada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era ofrecida a ídolos. Entonces dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y lo hizo. Dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario de parte de Dios. Dice que Daniel también oraba al Señor. Dice que oraba él 3 veces al día y lo miraban que oraba y no les gustaba a la gente que él orara. Sí, pero él no le importaba. ¿Por qué? Porque él oraba al único Dios. Y aunque Daniel estuvo durante muchos reinados, ¿verdad? Siendo ayudante de los reyes. Dice que ponían reyes, quitaban reyes, quitaban y así. Y Daniel ahí estaba sirviendo a los reyes, ¿verdad? Pero Daniel sabía de que a quién le servía. Daniel le servía a Dios. Es cierto, les ayudaba a los reyes, pero Daniel nunca se le olvidó de que el único Dios que a él le servía era Dios, el único, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sí? Y por eso también, por orar al Señor, lo metieron en el foso de los leones y de ahí el Señor lo guardó, Dios lo guardó. También a los jóvenes hebreos, ¿verdad? Que a los amigos de Daniel, dice que también Nabucodonosor llamó a toda su gente y le dijo que puso una estatua, ¿verdad? Y esa estatua todos tenían que adorarla. Pero los amigos de Daniel no adoraron a la estatua. Y entonces los llamó y le dijo, los vamos a meter en el horno de fuego, ¿verdad? Dice que era horno de fuego 7 veces calentado. Entonces, y de ahí Dios los guardó, porque dice que los metieron ahí, estaba imagínense un horno, qué terrible. Pero ahí estaba un ángel, ¿verdad? Ahí estaba, ahí Dios los guardó, ¿verdad? Dice que ni un cabello de ellos se quemó. Y pudieron salir y el rey estaba maravillado, ¿verdad? Por lo que había sucedido, que ni olor a humo tenían. El Señor guardando. Pero cuando ponemos al Señor en primer lugar y ellos lo entendieron, David lo entendió. Amén. José también lo entendió. Y así podemos hablar varios personajes, ¿verdad? Que supieron poner prioridades en su vida, ¿verdad? Poner siempre en primer lugar al Señor sobre todas las cosas, aún sobre su familia, ¿verdad? Como conclusión, dice que todos debemos tomar tiempo para sentarnos y escuchar y aprender. Jesús nos dice que hay una sola cosa necesaria y es que es con Él, ¿verdad? Él es, ¿verdad? La más importante, ¿verdad? Es lo que realmente importa, Él. Amén. Porque muchas veces los hogares se destruyen porque no ponen al Señor en primer lugar. Muchos hogares fracasan por eso, porque no ponen en primer lugar al Señor. Y entonces poniendo a Él en primer lugar, vamos a ser hogares fortalecidos.
Vamos a ser, aún nuestra vida va a ser fortalecida. ¿Por qué? Porque el Señor nos fortalece. ¿Sí? Entonces, pidámosle al Señor que Él nos ayude, que Él tome el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, porque sabemos de que tenemos que buscar al Señor. El Señor dice, apartado de mí nada podéis hacer, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Él que Él sea el centro de nuestro hogar, que Él sea el único, ¿verdad? Porque sabemos de que Él es nuestro todo. Y que el Señor nos ayude a comprender, que el Señor nos ayude a poner a Él en primer lugar, porque muchas veces no se pone el Señor. Muchas veces se dice, ¿verdad? Ah, sí, Dios y yo, le dicen, mayoría absoluta, dice, Dios y yo. Ajá, pero cuando vienen los momentos difíciles, salen corriendo, ¿verdad? No. Entonces, ahí tenemos que hacerle frente, pero no solo, sino que con la ayuda del Señor. Amén. Por eso es que nuestra vida, nuestro comportamiento tiene que notarse, ¿verdad? Tenemos que dar frutos. Amén. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido misericordioso. Porque muchas veces nosotros hemos hecho otras cosas, ¿verdad? Le hemos puesto importancia a otras cosas, menos al Señor, ¿verdad? Menos a Dios. Entonces, también si es necesario ahí donde usted recuérdese que cómo ha sido su vida, cómo ha sido su familia. ¿Hemos puesto en primer lugar al Señor? ¿O lo hemos dejado de último? ¿O lo hemos dejado en segundo lugar? Nosotros tenemos que ponerlo en primer lugar, en todo, mis amados hermanos, en todo. Ahí donde está. Ahora es usted y yo, usted y el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que al Señor nada le podemos ocultar. Él nos ayuda, Él nos corrige siempre. Gracias, papito lindo, gracias, Señor, por tu amor, Señor, gracias por mandarnos al Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, que nos corrige, Señor. Ahí levante su voz, habla ahí con el Señor, porque sabemos que necesitamos del Señor siempre. Es una necesidad constante el buscar del Señor, el deleitarnos con Él, el de no apartarnos por ningún motivo, el de poder congregarnos, el de poder amarle a Él primero antes que todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, si no te hemos puesto, Señor, en primer lugar. Perdónanos, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros, mi Dios, somos débiles, Señor, pero sabemos también que tú nos haces fuertes, Señor. Somos prosperados, Señor. Somos prosperados por tu palabra. Somos prosperados, Señor, por tu presencia. Somos prosperados, Señor, cada día, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros, por tu obra preciosa en nosotros. Sabemos, Señor, que solo una cosa es necesaria y es el buscar de ti, el honrarte a ti, el acercarnos a ti, a escuchar tu voz, estar a tus pies escuchando tu voz.
escuchando tu palabra, escuchando todas las cosas espirituales, Señor, que tú tienes para nosotros, porque sabemos, Señor, que lo primero es lo tuyo, Señor. Lo primero es lo espiritual, antes que todas las cosas, antes que el oro y la plata, antes que